Él nos regala este gozo que puede permanecer si lo mantenemos encendido. Vamos a disponer nuestro corazón para que toda esta palabra que va a ser proclamada, para que el mensaje que el Señor tiene para tu corazón pueda encontrar un terreno fértil. Te invito, querido hermano, querida hermana, a cerrar por un momento tus ojos y abrir tu corazón. Aprovechar este espacio de gracia que el Señor te regala, porque ha sido Él quien te ha traído, con excusas quizás, a través de alguien tal vez, pero la invitación ha sido para ti, porque Él quiere seguir obrando. Conoce de tu necesidad, conoce que la ira muchas veces carcome tu corazón y que penetra profundamente, oscureciendo tu alma. Vamos a entregarle al Señor y pedirle, con el fuego de su Espíritu Santo, siga consumiendo lo que hay en nosotros, que no le sea agradable. Señor, consume la ira que hay en nuestro interior. Mientras vamos cantando, vamos a entregarle al Señor y decirle: Señor, no te detengas, porque a veces, como en una cirugía, tenemos miedo de entrar al quirófano, tenemos miedo de lo que va a suceder, a pesar que sabemos que eso nos va a sanar y vamos a recuperar la salud. Nos da miedo y muchas veces queremos seguir con nuestro dolor y con nuestro pesar a enfrentarnos a una cirugía.
patología, pues el Señor, que es el médico de médicos, querido hermano, querida hermana, quiere operar en tu vida, quiere quitar ese temor de la ira, quiere penetrar con profundidad para arrancar de raíz ese cáncer que carcome tu corazón y que no te deja ser libre, no te deja vivir como hija, como hijo de Dios. Vamos a pedirle al Señor que consuma. Mientras vamos cantando, yo te invito a entregarle al Señor todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu interior. No tengas miedo de entregarte al Señor. Cada día
Muchas gracias, hermano. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Voy a bajarle un poquito allá. Uy, casi tu café. ¿Dónde estás? Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Estamos ahí apretaditos por el frío, ¿no? Está bien, hermanos. Así nos arropamos todos juntitos. Pues bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de este taller de sanación interior y de liberación llamado la ira, la puerta por donde el diablo entra. En esta oportunidad vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre la herencia de los violentos. Y vamos a utilizar para esta reflexión Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. Dice la Sagrada Escritura: porque os digo que si viven según vuestra justicia, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame a su hermano renegado será reo de la ajena de fuego. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego, vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es palabra del Señor. Pues bien, el día de ayer empezábamos nuestra reflexión con el tema no den ocasión al diablo. Y desde la carta a los Efesios, el Espíritu nos advertía que es a través de la ira que se puede abrir una puerta capaz de destruir a nuestra familia. La ira es la puerta por donde el diablo entra
para robar, para matar y para destruir toda relación que Dios nos permite tener. La relación con nuestros padres, la relación con nuestros hermanos de sangre, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y todas las demás relaciones. Habíamos señalado también que la ira enferma. La ira puede enloquecer a la persona que la sufre al punto de hacerle perder la razón. Por eso decíamos que es una enfermedad y que el enfermo que la sufre comienza a verlo todo desde el impulso de la ira, desde la cólera, desde la violencia que puede haber dentro de él. Es en ese sentido que la sentencia de Dios es que los iracundos no van a heredar el reino de Dios. Decíamos que había que repasar algo, el detonante de la ira. ¿Cuál es? La frustración. Y detrás de esa frustración hay dos elementos: el miedo y ¿qué más? La tristeza. Entonces hay que mirar en nosotros si somos personas renegonas, si somos personas de carácter áspero, si somos personas que nos cuesta tener paciencia, si somos gente intolerante. ¿Qué nos frustra? ¿Qué situación no resuelta hay dentro de nosotros? Y por otro lado, mirar nuestros miedos. El miedo a fracasar, el miedo a no ser querido, a no ser reconocido, el miedo a la soledad, tantos miedos que podemos como personas padecer, y mirar las tristezas, que tiene que ver con situaciones no resueltas del pasado. Entonces, frustración, miedo y tristeza es lo que llega a impulsar la ira. El que la sufre, en ese sentido, tiene temas no resueltos en su pasado, cosas que hay que reconciliar. Entonces, en esta noche vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema de la ira. Ayer lo hemos visto desde aquello que el apóstol nos decía, y hoy día vamos a seguir hablando sobre la ira para tratar de comprenderla y comprendernos. Entonces, vamos a hablar de la ira desde un doble enfoque, desde un enfoque psicológico y desde un enfoque teológico. Y desde un enfoque psicológico debemos decir que la ira es una reacción emocional natural en el ser humano y que tiene, como decíamos ayer, el objetivo de que podamos nosotros, ante una situación de amenaza o de peligro, huir o enfrentarla. El problema está cuando nosotros perdemos el control sobre la ira. No es malo sentirla, lo malo es no poder controlarla. Ojo con eso. Lo malo no es sentirla, sino el no poder controlarla. Entonces, cuando no podemos nosotros controlar ese impulso de furor, de rabia, de cólera, esto se vuelve letal. No solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. El día de ayer me escribían muchas mujeres que están al lado de hombres iracundos, pero también me escribían muchos hombres que están al lado de una mujer iracunda. Es en ese sentido que aunque la ira prevalezca más en el hombre por su constitución psicológica, no significa que las mujeres no tengan impulso de ira. El hombre es más violento físicamente, pero la mujer es más violenta ¿a través de qué? A través de la boca, a través de la boca, a través de la palabra. Entonces, escucha bien esto. Al no poder yo controlar la ira, esta se va a acrecentar y va a afectar toda relación social que yo pueda tener. Y no solamente eso, va a tener consecuencias nocivas para la salud. Ayer te decía que son muchos los casos de personas que han estado renegando en el seguro, que en plena cola del seguro les dio un infarto. Muchos casos. Hay muchas personas
que después de haber tenido un gran colerón, al día siguiente les da un infarto. Entonces, no es una opinión, es una cuestión médica. Todos los que estamos acá nos enojamos de vez en cuando, pero si es que no podemos controlar la ira, si ese de vez en cuando se vuelve muy frecuente, es decir, de manera continua nos andamos enojando por cualquier cosa, frente a cualquier persona, ante cualquier situación, es decir, esto supone que tenemos un problema de ira. Entonces tienes que verlo así, como un problema que hay dentro de ti. Es decir, si tú en este momento vas al médico y el médico te dice, señor, usted tiene cáncer en primera etapa, tiene que tratarse. En primer estadio usted tiene que tratarse. Tú te tratas. Entonces, si en este momento, frente a lo que hemos dicho del primer tema, tú reconoces que te cuesta manejar la ira, probablemente tienes que reconocerte enfermo, leerte desde ahí, comprenderte desde ahí, para que puedas trabajar en ti. Por ejemplo, ¿no? Yo he conocido muchos casos en donde hay personas que tienen este tipo de impulsos que hacen sufrir a todo su entorno familiar. Y tienen así 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, muchos años en esa situación, pensando algún día lo manejaré. Por eso digo, todos tenemos impulsos de ira, arranques de ira, pero si esa de vez en cuando se termina volviendo algo habitual en ti, entonces tienes que reconocer que tienes un problema. Y en la sanación esto a veces es difícil porque esto se llama aceptación. En psicología, para poder sanarnos, ¿no? Karen Cross escribe las etapas del duelo. Y entonces una de las primeras etapas del duelo, que tiene que trascender hacia la aceptación para sanarnos, la primera etapa del duelo es la negación. El decir, yo puedo, yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Es algo temporal. No, tengo cólera de vez en cuando. O sea, primero tenemos que reconocer nuestra situación o nuestra condición para poder superarla. ¿Amén? Entonces la ira o la agresividad en una persona provoca efectos directos, escucha bien, en el funcionamiento del corazón. Normalmente las personas iracundas, su desenlace es que les dé un paro cardíaco. O sea, ese es su desenlace, tarde o temprano. Las personas iracundas tienen que tener problemas de estrés. Más o menos para que lo entendamos. La tristeza o la depresión tiene que ver con hechos del pasado, la ansiedad tiene que ver con hechos del futuro y el estrés tiene que ver con el cómo procesas las cosas en el día a día. Y si en el día a día reniegas de una cosa, reniegas de otra cosa y reniegas de otra cosa, esto va a generar en ti estrés y esto va a tener fuertes consecuencias en tu salud. Entonces, ¿qué sucede realmente en el organismo cuando nosotros estamos enojados? Pues hay un deterioro en las arterias. Se eleva el pulso cardíaco, hasta puede generar taquicardia, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares, dolores de cabeza. Normalmente, cuando a mí alguien me dice, yo suelo tener dolores de cabeza, me duele de vez en cuando la cabeza, de manera continua la cabeza, yo le suelo decir, fíjate qué tipo de pensamientos hay dentro de ti, porque muchas veces esos pensamientos son conflictivos. Y es ahí que vienen las cefaleas, el dolor de cabeza. Hay personas que incluso van a tener migrañas, pues, ¿no?
Se acelera la respiración, provoca que el corazón bombee más sangre con mayor intensidad y aumenta el riesgo de padecer gastritis, colitis, dermatitis, etc. Entonces, mira el tema gastrointestinal y mira el tema de las alergias, mira el tema de la dermatitis, problemas en la piel. Entonces la persona que suele ser iracunda suele tener problemas pues en su sistema inmunológico, por eso se enferma muy continuamente. La ira, como todas las demás emociones, es una reacción bastante compleja que se pone en funcionamiento 3 tipos de respuesta. Escucha bien esto, ¿ya? La ira va a provocar 3 tipos de respuesta en ti. Una corporal, una cognitiva y otra conductual. Entonces vamos a explicar. El primer tipo de respuesta que provoca la ira en mí es una respuesta corporal. Es decir, cuando uno está en un estado de excitación permanente, entonces uno está dispuesto físicamente a conductas agresivas. Por eso es muy importante que cuando nosotros, por ejemplo, estamos discutiendo con una persona, vemos que se nos acelera el corazón, comenzamos a acalorarnos, hay ese aumento en el ritmo cardíaco, en la respiración, comenzamos a ponernos tenso, el organismo, el cuerpo se está preparando para agredir. Entonces es ahí que uno tiene que aprender a reconocer esa sintomatología en su cuerpo para controlarse. Entonces es muy importante, esta es la primera respuesta ante el estímulo de la ira, es una respuesta corporal. Ahí esa impulsividad va a poder desencadenar en conductas agresivas. Entonces ahí tenemos que controlarnos. Si en ese momento tú te das cuenta, por ejemplo, recuerda cuando tu padre o tu madre tenían arranques de ira, la cara que ponían, se desfiguraba el rostro, se mordían los labios, los dientes, apretaban la mano, lo mismo haces tú. Entonces esas reacciones, después de eso viene la agresividad, una acción agresiva. Entonces ahí viene lo siguiente, la segunda respuesta es cognitiva. La segunda respuesta es cognitiva. Nosotros sentimos, pensamos y actuamos. La acción es la exteriorización de lo que está pasando por dentro. La emoción, la ira no es un sentimiento, es una emoción que primero brota en nosotros y tiene esta reacción a nivel orgánico, a nivel corporal. Luego va a tener una respuesta cognitiva en nuestra mente. Depende de nuestra forma de interpretar la situación. Es decir, si en ese momento tú estás discutiendo con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu padre o con quien fuera, y tú estás haciendo una lectura cognitiva, estás interpretando lo que te están diciendo como una agresión, como una injusticia, como un maltrato, como una falta de respeto, entonces ya esa es la mechita que va a impulsar todo lo demás. Entonces la ira o se apaga en tu mente o en tu mente se enciende. Yo puedo en este momento, como un día me pasó, estaba haciendo corrección fraterna, ya unos hermanos del movimiento, a una pareja de hermanos, entonces le estaba haciendo la corrección al hombre y el hombre se acaloró, se irritó y comenzó a insultarme. Entonces yo en ese momento comienzo a sentir el impulso de la ira, el acaloramiento, comienzo a sentir pues que comienzo a apretar las manos y en ese momento en mi mente digo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El hombre seguía y en ese momento cuando terminó de insultarme, de decirme toda la descarga emocional que tenía que hacer, le dije, la paz contigo. Entonces, si yo hubiera hecho una lectura desde una baja autoestima, hubiera hecho la lectura, ¿y este quién es para faltarme respeto? Lo hubiera leído de esa manera.
y probablemente, movido por el impulso de la cólera, hubiera reaccionado de la misma manera ofensiva. Entonces, esto es muy importante. Como emoción yo no puedo controlar lo que brota de mi interior. ¿Amén? Pero sí puedo controlarlo acá. Entonces yo puedo sentir ese impulso de ira. En mi caso, aprieto el puño. O sea, yo puedo sentir ese impulso de ira. Pero inmediatamente cuando me doy cuenta de esa reacción química en mi organismo, en mi mente está el autocontrol, el recurrir a la gracia, el pensar no que el otro me está atacando, que el otro me está ofendiendo, que la otra persona está cometiendo un acto injusto, que la otra persona está siendo abusiva, sino que en ese momento inmediatamente el acto del perdón, de la tolerancia, de entender a ese hermano, que en ese momento el hermano por cólera me ha contestado, que en ese momento el hermano se ha sentido herido en su orgullo por la corrección que le hice. Entonces hay que perdonar. ¿Qué pasó después? El hermano lo vio en un retiro que estábamos dando y el hermano estaba llorando. Entonces yo me acerqué y lo abracé al hermano. Entonces la ira no te permite hacer eso. La ira te lleva a guardar rencor. Ahí está el que me insultó. Ahí está el que me ofendió. Y viene acá a orar. ¿Ah? Entonces la ira te lleva a eso. Te lleva a guardar rencor. Entonces, es muy importante la fase cognitiva. Es muy importante porque ahí depende de la interpretación que tú hagas de la situación. Si tú estás herido, vas a hacer una interpretación negativa. Como dice la Escritura, si tu ojo está sano, todo lo verás sano. Si tu ojo está enfermo, todo lo vas a ver enfermo. Entonces, la valoración personal que hacemos es lo que le da significado a las circunstancias. Por eso es muy importante. ¿Cómo estás leyendo las cosas que te dicen los demás? ¿Cómo estás leyendo las cosas que están haciendo los demás? Por ejemplo, un día mi esposa mi esposa cuando viene la etapa de la menstruación, tiene arranques de ira, ¿no? Entonces la vez pasada estábamos yo no sé qué cosa estaba haciendo. ¡Ay, que no has lavado los platos! ¡Que mira, que esto y que lo otro y que aquí, que allá! ¡Te esperas que yo siempre lo haga y que aquí! ¡Como mande mi general!, le dije. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y se comenzó a reír. Entonces mi hijo también ya le hace lo mismo, ¿no? Cuando mi esposa tiene esos arranques, ¡sí, mamá, ya, mamá! Entonces ha copiado un poco la forma y fíjate, a través del humor le ayuda a mi esposa a salir de ese momento. A través del humor. ¿Por qué? Fase cognitiva. Pero que se ha creído, yo soy la cabeza de la casa, el Señor me ha hecho cabeza, entonces a mí no me... Pero el punto es, si tú lo tomas como una ofensa personal y no buscas tú, a través de tu autocontrol, a ayudar a los otros a regularse emocionalmente. Cuando un niño tiene un problema emocional, el primero que se tiene que regular es el padre y la madre. Entonces, ¿yo cómo le enseño a mi hijo a regularse emocionalmente? Regulándome yo. Y en este caso yo tengo un poco más esa capacidad, un poco por los años, por la experiencia, por lo que Cristo ha trabajado en mi vida, por mi propia conversión. Entonces, la valoración personal que hacemos de las circunstancias es lo que le confiere significado. Mi esposa probablemente, tengo que entender, 1, emocionalmente está movida a nivel hormonal. La mujer no es igual antes de menstruar, cuando está ovulando, cuando está menstruando y después de menstruar. No es igual. Entonces, está más sensible, está más susceptible, etc. 1, 2, ¿qué estoy haciendo? Tratando de comprender a la persona. Y 3, tratando de ayudarle a regularse, con un poco de humor. El humor ayuda mucho a salir de ese trance de la ira. Entonces, es ahí cuando, si tú interpretas la situación que estás confrontando
como un abuso, como una injusticia, como una falta de respeto, como un obstáculo para conseguir una meta, ahí entonces la ira se instala en tu mente. Una vez la ira instalada en tu mente, viene la etapa conductual. La primera es corporal, cognitiva y la última es conductual. Entonces, en la etapa conductual, esa energía que tú sientes por dentro te dice destruye, te activa ese chip, destruye, ya sea con la boca o ya sea con los actos. Entonces, no debemos confundir la emoción con la ira con la agresividad. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo puedo tener el impulso de la ira y no ser agresivo. Un día a mí me pasó ya, me estaba yendo a La Molina a predicar y estaba por el cerro, ¿no? Entonces una camioneta grandota, ¡pum!, me cierra. Dije, ¿qué pasa? El Señor tendrá apuro. Entonces yo sigo avanzando en mi carril, luego el Señor va por aquí, sigue avanzando en mi carril, y otra vez el Señor se fue para atrás y otra vez me cerró. Entonces dije, bueno, lo voy a dejar. Y lo vuelve a hacer a la tercera vez y dije, no, pero el tipo es a cada rato está manejando como loco. Entonces yo seguí avanzando y el tipo me ha metido el carro y me ha golpeado la parte delantera del carro. Eso es peligroso, porque más encima a velocidad se te puede voltear el carro y en cerro te vas hacia abajo. Entonces el tipo se dio cuenta, lo que hizo, frenó y yo aceleré y metí el carro en toda la pista. La camioneta mide 5,5 metros, cerré toda la pista. Bajé con una cara que lo vio el Señor e inmediatamente comenzó a subir su luna. Bajé, hermano, y en ese momento saqué la llave del seguro de timón y en el camino dije, Dios me salve María, y me quedé parado y el Señor me miraba así. Pero la cara de asado que debo haber tenido. Y en ese momento me va a meter el carro y alguien gritó por ahí, ¡hermano Israel! Yo llegué al sitio y comencé a rezar, ¿no? Pero es que la ira es así. La ira es así. Por eso es muy importante que aprendas a controlarla. Hay personas que somos más propensas a la ira, ¿no? Entonces, cuando uno está en la etapa ya conductual, la intención es destruir. La intención es dañar. De ahí que el hombre se pelee y de ahí que la mujer tenga palabras muy hirientes. La mujer es muy agresiva con la boca. El hombre es muy agresivo físicamente. El hombre es torpe para insultar. La mujer no. La mujer observa, medita y dice lo que puede dañar. Por eso es muy importante esta etapa, porque si no has controlado la parte cognitiva, en ese momento no te has medido, oye, puede salir una palabra que destruya a mi hija, que destruya a mi esposa, que destruya a mi padre, que destruya a algún hermano. Entonces esa etapa es muy importante porque es ahí en donde se maneja y controla la ira. ¿Amén? ¿Cómo vas hasta acá? Los veo con cara preocupados. Los veo con cara preocupados, hermano. Ánimo. ¿En qué nos perjudica el no manejar la ira? Nos perjudica en que el pensamiento comienza a desordenarse. Eso que te decía ayer de que uno comienza a enloquecer, el pensamiento comienza a desordenarse y eso va a desordenar nuestras acciones. Porque la ira, cuando no es controlada, supone que siempre vas a estar a la defensiva. Vas a estar a la defensiva cuando estés con tu esposo, vas a estar a la defensiva cuando estés con tus hijos, vas a estar a la defensiva cuando estés en tu trabajo, vas a estar constantemente a la defensiva porque todo lo vas a percibir como una amenaza. Y esto, pues, como hemos señalado, va a generar problemas de salud en la piel, cabeza, corazón. Vas a tener una impresión negativa frente a los demás. Los demás te van a ver, oye, con este no se puede discutir, con esta persona no se puede conversar. Y es ahí normalmente... ¿Cuál es el problema en los iracundos? No tienen amigos. Se quedan solos. O sea, el malgeniado tiene esa dificultad de poder tener relaciones duraderas, ¿no? Entonces, atención, la ira o puede ser pasiva o puede ser agresiva. Yo veo gente, ¿no?, que tiene cara de iracunda, ¿no? El iracundo, por ejemplo, suele bajar, ¿no?, las cejas, ¿no? Suele andar así, yo suelo andar así.
Pero hay otros que tienen, hola hermanito, esa carita de buenos que no matan ni una mosca. ¡Cuídate, hermano! Cuídate de ese grupo de personas. Entonces la ira pasiva se expresa a través del resentimiento, del guardar rencor, en oposición a las exigencias de los demás, ¿no? Entonces a veces la ira, atención, cuando es ira pasiva, también tiene que ver con la procrastinación, con el andar aplazando cosas que son importantes. Acá, ¿cuántos procrastinan? Trabajos que tenían que hacer, cosas que tenían que conversar, tareas que tenían que cumplir. Uno termina aplazándolas y eso es ira pasiva. Eso es ira pasiva. Por ejemplo, otra forma como se maneja la ira pasiva, comenzar a quejarse, comenzar a victimizarse. Hace un mes una persona me contactó para decirme que alguien hablaba mal de mí. Entonces esta persona me dijo, cuídate de tal persona. Entonces a mí en verdad eso me preocupa menos, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué esta persona me lo quiso decir? Comienzo a escarbar y salió un montón de porquería. La cuestión es que después la persona, cuando le hice la corrección, me dijo, bueno, como yo no sirvo para esto, como yo no sirvo para aquello, voy a abandonar mi grupo, voy a dejar tal cosa, voy a dejar de seguir a Cristo. Y yo le digo, hermanita, yo no soy tu marido, le digo. Conmigo no te victimices. ¿Por qué te tienes que victimizar? ¿Usted se quiere ir de su comunidad? Váyase de su comunidad. ¿Por qué me lo tiene que anunciar a mí? Así es el victimista. La persona que tiene esa actitud constante de querer sentir lástima, de que los demás sientan pena, esa es ira pasiva, por si acaso. Los que se quejan del sol, del frío, de que mucha gente, de que poca gente, de que si me dijeron, de que si no me dijeron, esa es ira pasiva. Esa es ira pasiva. Entonces, el murmurar, el criticar, es ira pasiva. Esa es ira pasiva. Son formas de violencia. Formas de violencia. Y la ira agresiva, pues ya de pronto esto tiene que ver, ¿no? Con una tensión en la frente, la mandíbula, los hombros, los puños, puede sentir su corazón latir más rápido, se siente la persona acalorada y esto puede llegar a un comportamiento agresivo. Yo he llegado muchas veces, porque soy persona iracunda, de que trato de dominar tanto la ira que en vez de explotar, implosiono. Exploto por dentro. Entonces se me descompone el cuerpo. O sea, llego a explotar por dentro, ¿no? Para no destruir a la persona. Y a veces, hermano, como yo suelo decir, no miro a la persona con la que estoy discutiendo y en mi mente, hermano, lo he decapitado. He agarrado la cabeza, la he masticado y se la he vuelto a poner en su sitio, ¿no? En mi mente. Entonces, para controlarme y esa ira, ese furor que siento no se desborde, no me lleve a maltratar a la persona, muchas veces ese control hace que todo eso explote por dentro. No explote por dentro, se me descompone el cuerpo, me da sueño, quiero descansar, no quiero hablar con nadie en ese momento y esta puede ser la agresión, una actitud agresiva que me lleva a controlarme, pero hay personas que no se controlan. Hay personas que descargan su cólera, que descargan su rabia, y así seamos sinceros. Una vez que has descargado tu cólera, tu rabia, ¿cómo te sientes? Aliviado. Aunque está mal, porque hemos hecho daño. Pero ¿qué significa? Que en el fondo te ha dado placer. Y todo lo que te da placer, lo repites. Entonces, no es que tu hijo te saque siempre de tus casillas. A ti te da placer salir de tus casillas. No es de que tu marido o tu mujer te saquen de tus casillas. A ti te gusta salir de tus casillas. Y quizás no te has dado cuenta de eso. Da placer. ¿Qué no da placer? Contenerse. Contenerse. Entonces, no darle satisfacción a la ira duele, molesta
incomoda, fastidia, te deja hasta una herida probablemente, que después Cristo la sana, pero el descargar tu cólera, el descargar tu rabia, hace que todo eso que está contenido dentro de ti se descargue y destruya a la otra persona. Entonces, es ahí que tienes que tener cuidado, porque te puedes acostumbrar a eso. Es en ese sentido, hemos hablado ya de la ira a nivel psicológico, ahora vamos a hablarla a nivel teológico. La ira, por los padres de la Iglesia, es considerada un pecado capital. ¿Y qué significa esto? Que la ira es generadora, que la ira engendra otro tipo de pecados. Por ejemplo, hay un santo muy bueno, deberías leer esto, la Santa Escala o la Escalera de San Juan Clímaco. San Juan Clímaco, como monje, dice algo que es muy importante, ¿no? Aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. Y en este libro, La Escalera, que dice San Juan Clímaco esto, él va a decir sobre la ira lo siguiente, escucha bien. Mis madres, dice la cólera, son la vanagloria, la codicia, la gula. Ayer acuérdate que decíamos, cuando yo no satisfago la gula, cuando yo no satisfago la lujuria, cuando se ve herido mi orgullo por la soberbia, cuando soy una persona codiciosa, estos son elementos que conectan con la ira. Entonces mira lo que dice San Juan Clímaco. Mi madre, dice la cólera, es decir, ¿de dónde viene la cólera? De la vanagloria, de la codicia, de la gula. Por eso es muy importante cómo estás con la gula, cómo estás con la lujuria. Normalmente la gente que tiene problemas en el manejo de la voluntad, tiene problemas en comida, en bebida y en el manejo de su sexualidad. Tiene problemas en esas dos áreas, a ojo cerrado. A ojo cerrado. Entonces dice, mis madres, dice, la cólera es la vanagloria, la codicia, la gula y a veces dice la lujuria. Y mi padre es el orgullo. Mira los pecados que mezcla o que tienen que ver en relación con la ira. La vanagloria, la soberbia, la codicia, la gula, la lujuria y el orgullo. Y mis hijas son el recuerdo de las injurias, la enemistad, la antipatía y la autojustificación. Entonces, ¿qué es lo que engendra la ira? Engendra rencor, enemistad y autojustificación. Entonces, los pecados que tienen relación con la ira y lo que genera odio, venganza, resentimiento, pleitos, discordias, maledicencia, es decir cosas malas, maldecir. Por ejemplo, ¿no? En algún momento un padre puede decirle al hijo, me tienes cansado. Lo estás maldiciendo. Me tienes harto. Ya no te soporto. Lo estás maldiciendo. Después ese hijo va a tener que venir a talleres de sanación o de liberación. Entonces es muy importante eso, esa palabra. La maldición de la madre, dice la Escritura, destruye emocionalmente al hijo. Y la maldición del padre hace que el hijo nunca prospere, que nunca pueda hacer bien su casa. Entonces, si un padre reniega de su hijo, ese hijo no levanta cabeza, no va a poder formar bien un hogar. Y si la madre reniega, ese hijo está interiormente destruido. Entonces, esas son las maledicencias, ¿no? Decir cosas malas, homicidio, entre otras acciones violentas. Entonces, la Escritura recomienda, como un consejo sabio, no juntarse con una persona iracunda. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. La vez pasada me tocó dar una charla para enamorados, una charla para novios, y justamente hablaba de este tema y les decía, no te cases con una persona iracunda. Si esa persona no ha llevado terapia, si esa persona no ha hecho un trabajo exhaustivo en su conversión, esa persona va a tener la tendencia a descargar toda su furia en ti, en descargar toda su furia en sus hijos,
Entonces es más o menos así, como que tú te quieres casar con un alcohólico o con una alcohólica. ¿Qué debería ser primero? Que la persona vaya a terapia, que la persona se cure, que la persona se sane, para recién poder formar un hogar. ¿Por qué? Porque todo es color de rosa en el primer año, pero de ahí sucede todo lo demás. En el primer año se activa el chip, cómo actuar conforme actuaron en tu hogar tus padres contigo. Y es por eso que la Escritura sabiamente dice, no te juntes con una persona iracunda. No te juntes. ¿Por qué? Te va a dañar. Te va a hacer daño. Entonces, ojo con eso. Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25. No, Proverbios 22, del 24 al 25. No te juntes con una persona iracunda. Proverbios, capítulo 22, del 24 al 25. Vamos a buscarlo. Dice la Sagrada Escritura, no te juntes con el iracundo, ni vayas con el violento, no sea que te acostumbres a sus sendas y pongas tu propia trampa. ¿Por qué recomienda la Escritura no juntarse con un iracundo o con una persona violenta? Puedes aprender su conducta, pero no solamente puedes aprender su conducta, sino sufrir las consecuencias de su comportamiento. San Juan Casiano va a decir algo que me parece muy interesante, por eso traje mi librito. Juan Casiano, ya lo estoy haciendo santo, Juan Casiano dice lo siguiente. No son las palabras las que nos hieren. Ojo, o sea, está refiriéndose a la persona orgullosa, a la persona iracunda. No es lo que el otro te está diciendo lo que te hiere, escucha bien, ¿ah? No son las palabras las que nos hieren, es nuestro orgullo el que nos pone en cólera. ¿Qué es lo por qué tú te pones colérico? Por tu orgullo, no por lo que te han dicho los otros, no por lo que están haciendo los demás. Es tu orgullo el que te pone en cólera, dice. Es tu orgullo y la buena opinión que tenemos de nosotros mismos. Nosotros mismos. Entonces, vamos a leer otro más. Dice, mientras la cólera reside en nuestro corazón y nuestro ojo interior ande a tientas envuelto en tinieblas, es imposible adquirir el recto juicio que da la discreción, la cordura y la madurez en nuestras apreciaciones y la justicia en el obrar. Es decir, mientras en tu mente tú aún no hayas perdonado a las personas que te hirieron, no te hayas reconciliado con los hechos dolorosos del pasado, siempre se va a manifestar la ira. Siempre se va a manifestar la ira. Entonces, como estamos viendo, en la Sagrada Escritura hay una sentencia negativa sobre la ira. Por ejemplo, Dios condena la violencia del hombre que se arrebata contra otro hombre. Por ejemplo, tenemos en Génesis 4:5, la actitud envidiosa de Caín, que le llevó a matar a su hermano. En Génesis 27:44, tenemos la actitud furiosa de Esaú, hermano de Jacob. Y en Génesis 49:5, tenemos la actitud vengativa de Simón y de Leví contra el ultraje de su hermana. Y en todos estos casos llevó al homicidio. Entonces esto es lo primero que nos muestra la Sagrada Escritura. En los libros sapienciales, como por ejemplo Proverbios capítulo 29,
en el versículo 11, dice la Escritura, ¿no?, que la persona iracunda, dice, el necio da rienda suelta a sus pasiones, el sabio acaba dominándolas. La persona iracunda da rienda suelta a su pasión. La persona que es sabia, que tiene control interior, ¿no?, es la quien la maneja. Como veíamos ayer en Proverbios 14, 17 también, la Escritura nos decía que la persona iracunda comete locuras, hace locuras. Jesucristo nuestro Señor nos muestra más radicalmente esta cuestión. Jesucristo va en el texto que hemos leído en el comienzo de Mateo capítulo 5, va a decir en el versículo 22 lo siguiente. Dice, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo ante la ajena de fuego. Pues bien, Jesucristo, escucha bien, en este pasaje está recordando el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Probablemente muchos de los que estamos acá nos hemos confesado en orden de los mandamientos, pero ¿cuántos hemos confesado que hemos matado? Si tú nunca has abortado, si nunca has matado a nadie, probablemente dirás, yo no he pecado nunca contra ese mandamiento. Pero el Señor va a mostrarnos algo, va a sacarnos de la literalidad del texto bíblico, a enseñarnos el espíritu de la ley. ¿Y qué enseña con esto Jesús? ¿Cuál es la intención de Dios al darnos este mandamiento? Preservar la vida de la persona humana. Y la vida de la persona humana no solamente se limita a los aspectos biológicos de la persona, sino también a los aspectos psicológicos y espirituales de la persona. Entonces, en ese mandamiento se nos recuerda de que la vida del hombre es sagrada en su condición biológica, en su condición psicológica y en su condición espiritual. Es en ese sentido que yo puede ser que no saque un cuchillo, una pistola y mate a alguien, pero le digo imbécil, le digo idiota, eres un desgraciado, no sirves para nada, eres un inútil. ¿Sabes qué? Me das cólera, te odio, no te amo, no te quiero. ¿Qué estoy haciendo? Matando a la persona. Entonces el Señor nos está mostrando que a través de estos actos estamos faltando al quinto mandamiento. Porque si bien no hemos destruido la vida física, sí la psicológica. Es en ese sentido que el quinto mandamiento nos muestra cuán importante es la vida de los hombres para Dios, y por eso tiene como objetivo preservar la vida humana, y abarca todo esto no solamente la parte biológica, física, sino a los aspectos psicológicos y espirituales de la persona. Entonces la palabra nos está advirtiendo la actitud violenta que puede dañar la psicología de la persona. Por eso dice el Señor, a nadie llames imbécil. ¿Y cuántas veces al microbusero? ¿Cuántas veces al conductor? ¿Cuántas veces a un familiar le hemos llamado así? Lo cual significa que hemos cometido un pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Por eso, en ese sentido, el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 5, 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando va a hablar de la caridad, va a decir, la caridad no se irrita. La persona que en su corazón ama, y la caridad más o menos para que lo entendamos, es el impulso del Espíritu Santo que nos mueve a amar a Dios y que nos mueve a ¿qué también? Amar al prójimo. Entonces, si tú en un momento de cólera
En un momento de rabia, no te sientes movido por el Espíritu que te dice no grites. No te sientes movido por el Espíritu que te dice cállate. No te sientes movido por el Espíritu que te dice contrólate. Es porque no te está moviendo el Espíritu Santo. Y si no te está moviendo el Espíritu Santo, ¿quién te mueve, hermano? ¿Quién te mueve a insultar? ¿Quién te mueve a gritar? ¿Quién te mueve a ofender? Porque tú proclamas, Cristo es mi Señor y mi Salvador. El Espíritu Santo es mi guía. Pero si te está gobernando la cólera, si te está gobernando la rabia, y no puedes controlar lo que sale de tu boca, no puedes controlar tu mirada, tus reacciones, es porque no estás bajo el impulso de la caridad. No es la caridad la que te está dominando. No es el Espíritu, porque el Espíritu te lleva a controlarte. ¿Y cuándo te lleva a controlarte? Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tienes vida de comunión con Dios. Entonces el Espíritu Santo va poniendo en tu espíritu, en tu corazón, ese dominio. Contrólate, no grites, no le levantes la voz. El Espíritu provoca eso en tu interior. Por eso el mal humor, el mal genio, el hacer las cosas con desgano, renegando, fastidiado, es incompatible con el impulso de la caridad. Incompatible con el impulso de la caridad. Por ejemplo, imagínate esto de mi esposa que me dijo, oye, no lavaste los platos. Yo voy a lavar los platos renegando. Siempre friega esta mujer. He hecho las cosas, pero ¿cómo? ¿Y tú cómo las haces? ¿Tú cómo haces las cosas? Cuando tu marido te recuerda algo que te has olvidado, ¿cómo las haces? Cuando tu madre te recuerda algo que has olvidado, ¿cómo las haces? Entonces eso no te va a beneficiar absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Entonces, por eso el apóstol suele recordarnos esto. Suele recordarnos esto, que la caridad es la que nos tiene que impulsar a mirar, a hablar a los demás. Por eso, en Romanos capítulo 12, en el versículo 21, el apóstol va a decir que el mal se vence con la fuerza del bien. El mal se vence con la fuerza del bien. El apóstol muy probablemente en más de una oportunidad debió acalorarse y recomienda en ese sentido que el mal se vence con la fuerza del bien. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a estudiar finalmente un pasaje que me parece que es muy importante. Vamos a estudiar Eclesiástico capítulo 27, versículos del 30, hacia adelante. Eclesiástico o Sirácides, de acuerdo a tu traducción, capítulo 27, del 30 hacia adelante. Escucha bien, ¿ah? Rencor e ira son detestables. Ambas posee el pecador. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su prójimo, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Vamos a explicar. Extraemos de este pasaje 4 enseñanzas. La primera, el texto nos habla de 4 pasiones que están unidas una con la otra. Rencor, ira,
odio y venganza. Las cuatro van unidas. Si tú eres iracundo, tienes las cuatro. Tienes el pack, ¿ya? El pack premium, ¿ya? Entonces, si tú eres una persona iracunda, es porque dentro de ti hay rencor. Si eres una persona iracunda, es porque dentro de ti hay odio. Si eres una persona iracunda, es porque tienes sentimientos de venganza. Y vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicar. El rencor tiene que ver con la falta de perdón. Cuando alguien me daña, yo pienso mucho en la ofensa, le doy vueltas, hago una lectura personal, comienzo yo a hacer una historia de rencor y esto se afianza en mi interior. Ojo, cuando alguien me ofende, ¿qué es lo primero que aparece? El rencor. Pero yo no perdono a la persona. Y como no he perdonado a la persona, eso me vuelve colérico. Ahí aparece ¿qué cosa? La ira. Y yo sigo alimentando la ira porque no he podido perdonar, entonces ahí aparece ¿qué cosa? El odio. El odio significa rechazo. Por ejemplo, no aguanto conversar con mi madre más de 15 minutos. No soporto estar con mi marido más de 1 hora. No soporto estar al lado de tal persona. Rechazo a la gente. El odio tiene que ver con el rechazo. Sigo yo sin perdonar. Ya no solamente colecciono la ira, el odio, sino ahora que viene la venganza. Imagínate que yo no he perdonado a mi madre por algo que pudo haber hecho en el pasado. Entonces, cada vez que mi madre hable, ¿qué voy a sentir yo? Cólera. Voy a sentir cólera. Y voy a querer rechazarla. Odio. Y muchas veces, si mi madre me dice algo a mí, voy a reaccionar de manera negativa y voy a contraatacar. ¿Cómo se llama eso? Venganza. Entonces, las cuatro están dentro de nosotros. Las cuatro. Por ejemplo, ves a tu ex. Y cuando ves a tu ex, te da cólera. No pasa para los alimentos. ¿Esto qué te va a generar? Ira. Que cada vez que lo veas, quiera decir algo negativo. Venganza. Y te va a generar no querer verlo. Y muchas veces los hijos van a estar de por medio. ¿O no? Van a estar de por medio. Entonces, ¿esto qué significa? Que detrás de toda persona iracunda hay hechos dolorosos en su vida. Detrás de toda persona iracunda hay situaciones que le duelen, que no ha podido solucionar, como la infidelidad, el abandono, la traición, las humillaciones, situaciones de rechazo, situaciones dolorosas en la vida de la persona. ¿Qué situaciones hay en la tuya? Empezando desde tu hogar. Mañana vamos a hablar de la violencia familiar, en donde vamos a hacer oración de perdón. Pero qué importante es que tú mires si has sido rechazado, si has sido abandonado, si has sido traicionado, si han habido humillaciones en tu vida, injusticias en tu vida. Entonces, esa ira supone que tú tienes temas del pasado no resueltos, que no lo quieres resolver. ¿Sabes por qué? Porque eres vengativo. Las personas vengativas no quieren solucionar su pasado. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que te enseñé de la ira pasiva? Victimización. Victimización. Un día alguien termina una charla y se me acercó y me dijo: hermano, yo no pedí que me violaran. Yo no pedí que me pasara esto. Yo no pedí que me pasara lo otro. Y le dije: yo estoy de acuerdo contigo. A mí me han agredido 3 veces sexualmente. A mí mi padre me reventó a golpes. Las palabras de mi madre fueron muy hirientes. Pero yo he elegido en la vida cómo reaccionar ante lo que me ha hecho sufrir. ¿Qué has elegido tú? Victimizarte. Yo que elegí salir adelante con eso. Enfrentar la situación. Perdonar. Entonces, cuando tú decides no perdonar, dejas de ser víctima y te vuelves ¿qué cosa? Culpable. Tú eres el culpable de cómo está tu vida. Tú eres el culpable de que no puedas manejar la ira. No es que tu papá, es que tu mamá, el hogar donde yo crecí. No. A esta edad ya dejes de echar la culpa. Eres adulto. Entonces tú eliges cómo responder ante la vida, de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva es guardar rencor.
de manera positiva es perdonar. ¿A quién no has perdonado? ¿Con quién te llevas mal? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Cómo es la relación con la gente que te rodea? Entonces, por eso tu psicología se viene dañando, se viene dañando, se viene dañando, porque es como un veneno por dentro. La persona rencorosa suele pensar, ¿qué cosa? ¿Pensamientos positivos? Negativos. Por eso le duele la cabeza. ¿Todo está en dónde? En la falta de perdón. En la falta de perdón. Ahí está todo. Ahí está todo. Entonces la persona iracunda tiene una tristeza y una frustración. Mis papás me rechazaron. Mis papás me abandonaron. Mis papás me humillaron. Mis papás me traicionaron. Mis papás fueron injustos conmigo. Esa es la clásica del iracundo. Por eso es que en su etapa adulta, mi marido es injusto, mi mujer es injusta. Pero esa es la lectura que estás haciendo desde tu casa. Mis hijos o tal persona me ha abandonado. Esa es la lectura que estás haciendo desde tu casa. En el fondo, mira lo que ha pasado ahí. La segunda enseñanza de este pasaje la sacamos del versículo 3 del capítulo 28, en que dice: si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Es decir, si de pronto yo no me llevo bien con una persona y alimento la ira pensando mal sobre esa persona, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar. Me voy a enfermar. Si alimenta la ira contra otro, ¿cómo va a curarte el Señor? Por eso muchas personas, producto de estos problemas, suelen tener problemas gastrointestinales. Toda la zona digestiva se va a ver afectada. Cuando te da cólera, ¿qué hace? ¿Cómo sientes el estómago? Entonces, el hombre iracundo está enfermo y Dios lo quiere curar. Por eso este taller. Pero ¿cuál es el problema del iracundo? Que no quiere perdonar. No quiere perdonar. ¿Quieres recuperar tu salud? Tienes que perdonar y cortar con las actitudes violentas. La tercera enseñanza que sacamos de este texto está en el versículo 7. Dice: recuerda los mandamientos, no matarás, y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. ¿Qué significa esto? Hermano, no te tomes a pecho lo que te está sucediendo. La vez pasada me tocó dar una charla sobre Jesús en la cruz. ¿Cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, le están escupiendo, le están clavando en la cruz, le están maltratando, le están humillando. ¿Y cuál es la primera reacción del Señor? Interceder por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente que te ha dañado no tiene ni idea cuánto daño te ha hecho. No tiene ni idea. Tu padre, tu madre no tienen ni idea. Yo la vez pasada, por ejemplo, estaba conversando con mi esposa y con mi mamá en la cocina de su casa. Estábamos conversando y en eso yo le decía a mi mamá: oye, ¿tú has visto la película Su Madre? Le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo que sí. La señora de esa película te queda chiquita. Le digo: ay, yo, Israel, ¿cuándo les he gritado? ¿Cuándo les he pegado? Y baja mi hermano del tercer piso y se mete pues en la cuestión. Las personas mayores se han olvidado de eso. Ten la seguridad que tu padre y tu madre se han olvidado de que han sido violentos contigo. En tu mente tú lo tienes clarito. Pero tu padre y tu madre, ¿cómo se imaginan? Que han sido los padres más tiernos, más cariñosos y más amorosos del mundo mundial. Entonces, o sea, cuando tú le reclames, es que tú no me quisiste. En la mente de tu padre es: yo te he dado todo el amor del mundo. Me he quitado el pan de la boca para que tú comas. Pero tú en tu mente tienes odio y cólera. Entonces te das cuenta que el problema eres tú. El problema eres tú. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, tú vives resentido por cosas del pasado en vez de disfrutar tu presente. Yo tuve una pésima relación con mi papá. Pésima relación. Mi padre era exageradamente agresivo.
Y cuando digo exageradamente, yo tenía que tocarle la puerta al vecino del frente para que viniera a ayudar a mi madre, de verla ensangrentada en el suelo. Mi padre, cuando llegaba a la casa borracho, todos teníamos que echarnos a dormir, porque si algo pasaba y no le gustaba, era golpe fijo. Cuando alguien salía jalado, mi madre te decía, ponte 3 pantalones. A ese nivel de agresividad era mi padre. Un día, tenía 10 años, quería jugar con mi papá, llegó borracho, y yo estaba detrás de la puerta y dije, ¡bu! Agarró la puerta y comenzó a hacer así. Mi cara entre la puerta y la pared, me rompió la nariz y la boca. Mi madre lo agarraba y le decía, Víctor, detente, detente. Mi padre tenía esos impulsos de ira. Un día agarró a mi hermano y lo metió al water y lo estaba ahogando. Y los otros hermanos nos tiramos encima. Entonces yo pudiera decir, caray, debería ser un hombre traumado, ¿no? Debería ser un hombre recontraviolento, ¿no? Debería serlo. Sin embargo, Cristo te sana. Y cuando ya mi padre conoció a Cristo, todo era abrazo al viejo, caricia al viejo. Cada vez que comíamos le acariciaba el cabello. Como tenía papada, le jalaba la papada, le decía, pareces pavo, le digo. Salíamos a comer, disfrutábamos, eran momentos muy alegres, y así murió mi padre. Y yo tengo ese recuerdo, de que tuve una excelente relación. Probablemente muchos años de llanto y de dolor de niño, de adolescente, pero los últimos años de vida, que Dios le dio la conversión y me permitió a mí ser cercano, lo disfruté. En cambio, ¿tú qué recuerdo te has llevado? ¿Qué recuerdo te vas a llevar? ¿Vas a seguir reclamándole a tus padres lo que te hicieron? Entonces yo cuento mi testimonio un poco para que te sirva, y eso que te podría contar más cosas. Las veces que mi padre, cada vez que yo venía con 3er puesto, general, en los colegios de La Molina ganaba competencias, que me decía que solo 3er puesto, ¿no eres inteligente? ¿No eres capaz de lograr un 1er puesto? No sirves. Mi padre me decía que siempre iba a ser un segundón. ¿Cómo crees que afecta eso a la psicología de un niño? ¿Acaso dije, ay, mi papá no me ha querido? Hermanito, por Dios, ya supéralo. El viejo y la vieja ya ni se acuerdan. Ya ni se acuerdan. Y tú 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Es que mi padre no me dio un abrazo. Dáselo tú, pues. A mí mi padre nunca me dio un abrazo. Mi madre es testigo. Mi padre, un día yo tuve un problema cardíaco y me acerqué llorando a él, porque tenía una arritmia. Y tener una arritmia sientes que se te sale el corazón del pecho, comienza a desmayarte, se te adormecen los dedos y posiblemente te dé un infarto. Y me acerqué llorando porque tuve miedo, tenía 18 años. Y mi padre me hizo así. Me dijo, te mando al hospital en taxi. Entonces he tenido esa experiencia. Sin embargo, con mi padre después, mi esposa es testigo, cada vez que íbamos a comer, lo abrazaba, lo besaba, lo cargaba, jugaba con él, lo llevaba de pronto a sitios de campo para pasear, y tenía siempre gestos de acariciarle el rostro, de acariciarle el pecho, de acariciarle la cabeza. Mi padre se dejaba su chivita, ¿no? Por eso yo me la he dejado también, ya después que falleció, y yo le jalaba la chivita. Entonces decía, hola viejo, ¿cómo estás? Y ¡au! Me duele, me decía él, ¿no? Y jugábamos así. Jugábamos así. ¿Por qué tener que guardar rencor? Te vas a perder los mejores momentos de la vida de las personas que tienes a tu lado porque no has podido perdonar. Entonces, este texto dice, no alimentes el rencor, no lo alimentes. Dice en el versículo 7, perdón porque me va a ganar el tiempo, al final con gusto te contesto. Te me acercas, con gusto te contesto, pero me gana el tiempo. En el versículo 7 de este Eclesiástico capítulo 28, entonces nos invita a esto, a pasar por alto la ofensa. Y luego, en el último pasaje, versículo 1, dice, el vengativo sufrirá ¿qué cosa? La venganza del Señor. ¿Qué va a pasar con el vengativo? El Señor le va a llevar cuenta exacta de cada uno de sus pecados, porque no ha sido capaz de perdonar los pecados y las ofensas de sus hermanos. Entonces, hermano mío, vamos a ser juzgados en la caridad en el final de los tiempos. Alguien me dice, hermano, es que perdonar eso no significa debilidad. Al contrario, fortaleza. Fortaleza y salud.
Por eso es muy importante que aprendamos a caminar por el camino de la misericordia. Hoy día el vengativo sufrirá la venganza del Señor. Este es el texto que estamos leyendo, el versículo 1. De Eclesiástico 28, del versículo 1 del texto que hemos leído. Hemos leído el 27:30 y del 28:1 hasta el versículo 7. ¿Amén? Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos está pidiendo Cristo? ¿Qué nos está pidiendo Cristo? Hermano, sánate. Tu ira te dice con quién estás resentido. ¿Con quién estás resentido? Vamos a ponernos en pie, por favor, para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera que mires tu historia. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida, hermano? ¿Una vida difícil? ¿Una vida en donde ha habido muchas lágrimas? Una vida en donde ha habido rechazo, abandono. Una vida en donde ha habido traición, humillación, injusticias. El Señor te quiere curar. Pero dice, deja de alimentar la ira. Cada vez que gritas te enfermas tú. Cada vez que pierdes el control te dañas a ti. Cada vez que pierdes la paciencia y explotas, te haces menos dueño de ti mismo. Deja ya de victimizarte. Deja ya de quejarte. Deja ya de reclamarle a tu padre o a tu madre. Deja de reclamarle a tu marido o a tu mujer. Deja de reclamarle a todos tu vida, tu responsabilidad. La palabra de Dios nos dice: no alimentes la ira. Cada vez que gritas, cada vez que insultas, cada vez que reaccionas de manera violenta, cada vez que te victimizas, cada vez que te quejas, cada vez que criticas, que murmuras, cada vez que haces las cosas renegando, cada vez que vives con ese mal genio, estás alimentando la ira.
Dile a Jesús: arranca de mi pecho, Señor, el corazón de piedra. Porque a lo mejor el corazón se nos ha endurecido por tanto daño, ¿no? Por tantas cicatrices que hay en nosotros. Arranca de mí, Señor, el corazón de piedra. Ese corazón insensible que en un momento de cólera y de arrebato me lleva a gritar, a insultar, a ofender al hombre, la mujer que tú me has dado, Señor. A los hijos que tú me has dado, Señor. La herencia de los violentos es que sufrirán la venganza del Señor. Si no perdonas de corazón, si no dejas de alimentar la ira. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amado Jesús, te pedimos en esta gloriosa noche que entres en nuestro corazón y que arranques de él toda cizaña sembrada por el enemigo. Arranca de nuestro corazón, Jesús, la cólera, la rabia, la ira. Arranca de nuestro corazón de raíz el rencor, el odio, la venganza. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Díselo a Jesús. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Díselo, hermano, a Jesús. Limpio como el cristal, dulce
dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Pon tu mano en tu corazón. ¿Tu corazón es un corazón dulce o un corazón amargado? Porque Jesús dijo: no hace impuro al hombre lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y del corazón sale la ira, el rencor, el odio y la venganza. Si Jesús probara en este momento tu corazón, voltearía el Señor la cara al gustar su sabor amargo. Dile a Jesús: haz mi corazón dulce como el tuyo, Señor, para que de él broten palabras amables, para que él brote cosas buenas. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, deséalo, como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Cada vez que brote de tu corazón ira, recuerda, tu corazón se avinagra más, tu corazón se amarga más, y el sabor será cada día más rancio. Tus palabras delatan la salud o la enfermedad que hay en tu corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.
corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijarnos no solamente en lo malo que nos ha pasado, sino a concentrarnos en todas las cosas buenas que tenemos en la vida. Porque la persona iracunda solamente ve lo malo de la vida. Ayúdanos, Señor, a ver el lado bueno, el lado amable de la vida. Que por la mediación de la Virgen, este deseo de tener un corazón dulce y amable se acreciente cada día más en nosotros. Dios te salve María. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Tarea. Vamos a rezar con el texto de Eclesiástico capítulo 27, versículo 30. Y eso continúa en el capítulo 28 del 1 al 7. ¿Ya? Eclesiástico capítulo 27, versículo 30, y esa lección continúa en el capítulo 28 del 1 al 7. O sea, del capítulo 27 hasta el capítulo 28, versículo 7. ¿Amén? Vamos a leer ese pasaje y vamos a meditar qué nos dice Jesús en el versículo 4, en el versículo 3. En donde dice, si un hombre alimenta la ira contra otro. En ese versículo, ¿de qué trata la meditación? ¿Estoy alimentando la ira? Pensar, meditar, ¿en qué momento o de qué manera estoy alimentando la ira? ¿Amén? La tarea de ayer, hacer una confesión general sobre el tema de la ira, ¿no? Repasar el tema de la frustración, el miedo y la tristeza, y poder ver en nuestro corazón esos momentos. Hermano querido, ya sabes que somos misioneros, entonces nosotros vendemos nuestro material y esto nos sirve a nosotros para cubrir nuestros gastos de evangelización. Acá hay una charla que es muy buena, que tiene que ver con los pensamientos, que es sanación interior de nuestros recuerdos dolorosos, el remordimiento. A veces nosotros tenemos pensamientos que nos remuerden la conciencia. Pensamientos que rumiamos negativos en nuestro interior. Esta charla de sanación es muy buena para eso, el remordimiento. Atrás le están ofreciendo los hermanos. La charla del día de ayer, ya la deben tener los hermanos ahí atrás. Entonces, cualquier cosita, el tema de ayer ya sabes que lo puedes adquirir al final y ahí con los hermanos lo puedes tener. El tema número 2 del curso Jesús de Nazaret que hemos estado dando y que vamos a continuar después del taller, lo puedes adquirir también al final, entre otros temitas de sanación que te pueden ayudar. Hermano, tenemos café, tenemos pan con pollo, queque, tenemos budín y pizza y tamal y algunas cosas más, hermano, que por la compra de eso nos ayudas a seguir evangelizando. ¿Amén? Amén. Hermanos queridos, hagan su confesión general, inviten a más hermanos, tenemos espacio todavía. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Hasta mañana, hermano, nos vemos. Chao, chao. Si alguien tiene preguntas o algo, permíteme, voy a traer la camarita. Permíteme.